Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Diana Hijo, yo soy ayudante de análisis 2 en el curso MASI de sede paternal y la idea de este video es poder hacer un repaso general de las funciones homogéneas y los principales tópicos del tema para complementar con la lectura del Dicaro o del Alfachián, que son los dos libros que se recomiendan para la materia. Las funciones homogéneas son un tipo de funciones que se usan mucho en las ciencias económicas, como por ejemplo la Cobb-Douglas, de la que vamos a hablar hoy, y poder identificar que unas funciones homogéneas simplifica mucho el análisis de la función, entendiendo que si se clasifica como homogénea, va a tener un determinado comportamiento y cumplir con ciertas propiedades deseables. Definimos entonces a una función como homogénea cuando, multiplicando a cada una de las variables por lambda y operando algebraicamente, llegamos al mismo valor de la función multiplicado por lambda a la n. Para las ciencias económicas, estas funciones son muy importantes porque, por ejemplo, para una función de producción, si las cantidades de ambos insumos aumentan en un factor lambda, entonces el producto va a aumentar también lambda a la n veces, siendo n el grado de homogeneidad. Uno de los motivos por los cuales es útil trabajar con las funciones homogéneas tiene que ver con todas las propiedades que éstas cumplen. Como por ejemplo, si tenemos dos funciones homogéneas de igual grado, la suma o resta de las mismas nos va a dar como resultado otra función homogénea de igual grado de homogeneidad. Si queremos hacer el producto de dos funciones homogéneas de distinto grado de homogeneidad, el resultado también va a ser una función homogénea y su grado de homogeneidad va a ser n más h, siendo n y h cada uno de los grados de homogeneidad de las funciones que vamos a querer multiplicar. Para hacer el cociente de dos funciones homogéneas de distinto grado, el resultado nos va a dar también otra función homogénea y el grado de homogeneidad va a ser la diferencia entre el grado de homogeneidad de la primera función con el de la segunda. Y para hacer las derivadas de una función homogénea, vamos a tener como resultado otra función homogénea y el grado de homogeneidad va a ser n-1. Esto nos dice que al ir derivando nos baja un grado de la homogeneidad. El teorema de Euler nos dice que da una función z como homogénea de grado n, en todo punto donde la función sea diferenciable se va a cumplir que la suma entre cada una de las derivadas parciales de la función multiplicada por la variable respecto a la cual se derivó, nos va a dar como resultado a la función multiplicada por el grado de homogeneidad. Para esta demostración es importante que se hayan visto las funciones compuestas y cómo se derivan las mismas, y se parte de la definición de lo que son las funciones homogéneas y se llega a la igualdad planteada por un cambio de variables. Partiendo entonces de la demostración del teorema de Euler, esta igualdad se va a cumplir con lambda mayor a 0, por lo tanto la función es positivamente homogénea. Y si bien no forma parte de la materia de análisis matemático 2, es interesante indagar en cómo la identidad de Euler es condición necesaria y suficiente para la homogeneidad. Entonces, nosotros para verificar si una función es homogénea o no, lo que vamos a hacer es multiplicar a x e y por la variable lambda. Esto lo vamos a meter adentro de la función y vamos a tratar mediante despejes algebraicos de separar a lambda, sacarlo como factor común, hasta llegar a la misma función multiplicada por lambda a la n. En el caso de este ejemplo, cuando se saca como factor común lambda, nos queda elevado a la 1, entonces nos queda una función homogénea de grado 1. Entonces, si nosotros queremos verificar que se cumple el teorema de Euler, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar dentro de la ecuación a la que se llega mediante el teorema de Euler por los valores que nosotros ya conocemos. Siguiendo con el ejemplo anterior, nosotros el grado de homogeneidad, o sea, la n, ya la conocemos y es 1, la función nos la dan por enunciado, y lo que vamos a tener que hacer es calcular las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Después, mediante un despeje algebraico, se tiene que llegar a el valor de la función multiplicado por el grado de homogeneidad, que en este caso es 1. Pasamos entonces al estudio de las funciones homogéneas aplicados a las ciencias económicas. Cuando hablamos de las funciones homogéneas, entonces, estamos hablando de un tipo de funciones particulares donde
vemos cómo cuando hacemos variar a cada una de las variables independientes por un número fijo, la variable dependiente también va a variar en cierta proporción, que esta puede ser igual, mayor o menor. Más adelante vamos a ver cómo, dependiendo del grado de homogeneidad de la función, esta variación que vamos a ver en la variable dependiente va a ser más que proporcional cuando el grado es mayor a 1, menos que proporcional cuando este está entre 0 y 1 y proporcional cuando este es 1. Este tipo de análisis es de gran utilidad en las ciencias económicas porque nos sirve cuando, por ejemplo, estamos evaluando una función de producción y queremos saber cuál va a ser el efecto en el producto si hacemos variar en igual proporción, o sea, por ejemplo, duplicando cada uno de los factores de producción. Si tenemos una función de producción homogénea, nos va a estar interesando saber cuáles son los rendimientos a escala de esta producción. ¿Y qué significa este concepto? Los rendimientos a escala nos van a estar hablando de cómo nos varía a nosotros el producto cuando hacemos variar en igual medida a cada uno de los factores de producción. Por ejemplo, si nuestra producción depende de dos insumos, que en este caso son capital y trabajo, y nosotros duplicamos cada una de estas cantidades, o sea, duplicamos el capital y duplicamos el trabajo, vamos a estar teniendo un rendimiento a escala si la producción también se duplica. Tendríamos, por ejemplo, rendimientos decrecientes a escala si la producción se menos que duplica y rendimientos a escala crecientes si la producción se más que duplica. Una de las funciones de producción más conocidas dentro del ámbito de las ciencias económicas son las Cobb-Douglas, donde nosotros tenemos a los insumos capital y trabajo elevados a un número, y el hecho de que estos dos números nos den como resultado 1 hace que el exponente de cada una de las variables nos esté hablando un poco del peso que tiene cada variable en la producción. También, está multiplicado por un coeficiente tecnológico que vendría a ser la A, que nos está representando como, por ejemplo, una mejora tecnológica, que sería una A mayor a 1, hace más eficientes a cada uno de nuestros factores. Mientras más grande sea la A, más eficiente van a estar haciéndose los factores de producción. Estas funciones tienen la característica de ser homogéneas de grado 1 porque si multiplicamos tanto al capital como al trabajo por una variable lambda, como los exponentes de las variables suman 1, lambda siempre va a quedar elevado a la 1. Las funciones Cobb-Douglas, además de cumplir con las propiedades de homogéneas en general, también cumplen con ciertas propiedades que, en general son derivadas de las propiedades de homogéneas, pero que nos facilitan mucho a nosotros el análisis económico de la función. Para empezar, como ya habíamos explicado antes, las funciones Cobb-Douglas son homogéneas de grado 1. Por otro lado, las productividades marginales de las Cobb-Douglas, si hacemos las derivadas, nos dan como resultado que estas productividades marginales son homogéneas de grado 0. Después, para demostrar que la suma de las elasticidades de producción es igual a 1, se parte del teorema de Euler, donde tenemos un grado de homogeneidad igual a 1, y vamos a dividir miembro a miembro por la función, y lo que nos queda como resultado son las fórmulas de las elasticidades sumadas e igualadas a 1. Entonces se demuestra esta propiedad. Y por último, para hacer la tasa de sustitución técnica, recordando la fórmula, esta siempre va a ser un cociente de derivadas. Y como vimos en la propiedad de las funciones homogéneas, ambas derivadas van a ser homogéneas de grado n-1. Como resultado entonces del cociente de estas dos funciones homogéneas de igual grado, nos termina dando siempre una función homogénea de grado 0. Vamos a hablar entonces sobre el concepto de trayectoria de expansión. Si nosotros graficáramos cada una de las rectas de isocosto y buscáramos la tangencia, el punto de tangencia con la isocuanta, nos quedaría como resultado toda una curva y esa curva es la trayectoria de expansión. Que entonces esta es la curva formada por los infinitos puntos donde se minimiza el costo para un determinado nivel de producción. Que esto, es porque estamos haciendo tangencia con la recta de isocosto, que es ahí donde yo estoy minimizando. Entonces, para calcular la senda de expansión, lo que se hace es igualar las pendientes de la isocuanta con la pendiente del isocosto. Se puede demostrar entonces cómo cuando nosotros tenemos una función homogénea de grado 1, como por ejemplo las Cobb-Douglas, donde la suma de los exponentes de capital y trabajo suman 1, tienen una trayectoria de expansión que es lineal.
Esto se demuestra, bueno, igualando genéricamente la pendiente del isocuanta, que esta siempre va a ser la tasa de sustitución técnica, con la pendiente del isocosto, y genéricamente este resultado, esta senda de expansión, siempre va a ser lineal.